Prepara las palomitas. Está a punto de empezar En Sincronía, el podcast hispanoamericano de traducción audiovisual, con Damián Santilli, Blanca Arias Badía y Guillermo Parra. Les damos la bienvenida al episodio número 55 de En Sincronía, el primer podcast de traducción audiovisual del mundo. Soy Damián Santilli y estoy sincronizado desde Buenos Aires, Argentina, con Blanca Arias Badía en Barcelona y Guillermo Parra en Quebec. Hola, Blanca. Hola, ¿cómo van? Muy bien. Hola, Guille. Bonjour. Bonjour. ¡Wow! ¡Qué L3. ¡Qué locura! La L3 a full. Inmersión lingüística. Sí. Non-English content. ¿Cómo están? ¿Cómo los trata? ¿Cuánto está el calor, Blanca? Ya. Uf, yo mira, he pasado COVID, aquí ha habido otra pasa de COVID brutal, hace un calor que nos morimos, hoy decían que una dana del desierto venía y yo, muchas gracias, dana del desierto. Nada, estamos creo que en Barcelona hoy a 33 grados, es que es una locura, y nada, en fin, ahí estamos. Guille está más tranquilo igual, o más o menos. Yo sí. Bueno, de hecho huyo del verano español, así que claro. Estoy mucho mejor aquí. Aún así hace calor, obviamente, pero es la época buena de Canadá. Si alguien se ha planteado alguna vez venir, es el momento. Se festeja el calor en esta época, ¿no? Cuando no estáis sepultados en nieve. Es eso, nieve, claro, es que... no hay como mucho punto medio. Bueno, bien, estamos llegando al final de la tercera temporada del podcast y hoy, ¿a quién vamos a tener con nosotros? Blanca, contanos. Pues vamos a entrevistar a Ana Tamayo Masero, que es profesora en la Universidad del País Vasco, ella es doctora en traducción audiovisual por la Universitat Jaume I, hizo la tesis con Beatriz Cerezo y con Frederic Chaume, y es miembro del grupo de investigación Tralima y también del grupo Trama de la Jaume I. Y bueno, ya nos va a contar ella misma, ¿no? que es una investigadora muy activa, pero le interesan distintas modalidades de traducción audiovisual, ha trabajado sobre audiodescripción, se ha centrado mucho en la accesibilidad a los medios y sobre todo sus dos grandes temas han sido el subtitulado para sordos y en concreto para niños, y la traducción y la interpretación en lenguas de signos, que van a ser los temas de los que nos va a hablar hoy. Muy bien, muy bien. Un segundito, antes de que Damián explique de qué va a ir su sección, simplemente diré que vamos a acabar la cuarta temporada del podcast. Es verdad. Nos quita un año de existencia. Es que a Damián se le ha hecho todo tan corto que no me corrigieron. Dije, esta es la continuación de la temporada anterior. No, qué feo. Sí, muy mal. Gracias por la corrección, muy necesaria. Bueno, en el episodio de hoy, en mi sección, en Laboratorio Visual, vamos a escuchar diferentes voces sobre el estado de la cuestión de la inteligencia artificial o traducción automática o lo que fuera en el mercado, en la empresa. Vamos a escuchar a algunas personas que trabajan en plataformas actualmente y que nos cuentan un poco si hay mucho, si hay poco y qué es lo que está pasando. Así brevemente algunas voces como para hacer algo diferente en la sección, charlando, ya que se habla tanto de si está, no está, qué va a pasar con nosotros. Bueno, escuchar a diferentes personas que trabajan todos los días subtitulando para diferentes empresas y a ver qué nos cuentan sobre el tema. Y eso va a ir en la mitad de nuestro episodio, luego de la primera parte de la entrevista con Ana, que empezamos a compartir ahora mismo. En Sincronía Podcast está auspiciado por Una, la mejor herramienta de traducción audiovisual del mercado, 100% en línea. En su suite encontraremos programas para crear, traducir, revisar, transcribir, convertir, codificar, pegar y comparar subtítulos. Además, cuenta con una aplicación para audiodescripción y un sistema de gestión de proyectos a la medida de cada empresa del medio. Su interfaz web es muy intuitiva y fácil de usar y nos permite trabajar como profesionales de la manera más sencilla. Además, podemos optar por distintos métodos de licencias, desde una semana hasta un año. También encontrarán en su web el programa educativo de Una para enseñar la herramienta en sus clases de la universidad, y de Pool, una base de datos creada para que se encuentren las empresas y los traductores audiovisuales. Pueden ingresar en una.net para probar el software gratis durante 4 semanas, mejorar su productividad y empezar a trabajar como profesionales hoy mismo.
Y también recuerden que gracias a este patrocinio del podcast pueden acceder a un 10% de descuento en cualquier compra que hagan en la tienda de Una. Solo tienen que ingresar el código ENSINCRO10 en el carrito antes de pagar y listo. Pues ya estamos aquí con Ana Tamayo. A ver, Ana, saluda para los que no te conocen la voz. Hola. ¿Qué tal? Estamos muy contentos de tenerte en el podcast porque aunque ya sonamos repetitivos porque parece que digamos lo mismo con absolutamente todos los invitados, no deja de ser sincero que teníamos muchas ganas de que estuvieras aquí con nosotros y en este caso vamos a hacer una entrevista para hablar sobre todo de interpretación en lenguas de signos. En tu caso ya nos contarás, pero me imagino que en la que más has trabajado será la lengua de signos española. Y también sobre subtitulado para sordos, así que es un episodio muy relacionado con la accesibilidad, pero que también va a tocar modalidades nuevas y esperamos que a la gente le interese mucho. Entonces, aunque ya te hemos presentado en la introducción como hacemos siempre, nos gustaría que te presentases tú también un poco. Mucha gente ya te debe conocer, pero para los que te conozcan menos, no sé si nos podrías hablar un poco de tu recorrido. Pues sabemos que ahora eres docente, en qué universidades has trabajado, qué tipo de clases das y a qué te dedicas en investigación. Vale, pues muchísimas gracias. En primer lugar, pues muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un placer y un honor estar aquí. Pongo vuestros episodios siempre en las aulas virtuales de la docencia que hago en traducción audiovisual, claro. Y sois mi recomendación número 1 para todo el estudiantado que tengo. Así que bueno, enhorabuena por el podcast. Justamente por eso te invitamos, si no, no te hubiéramos invitado. O sea, está claro que esto es así. Ya imagino. Bueno, pues yo hice la licenciatura en Traducción e Interpretación en la Universitat Jaume I, en la UGI, en Castellón. Y cuando terminé la licenciatura me fui a Alemania 3 años. Me fui como auxiliar de conversación y fui encadenando trabajos y al final me quedé 3 años. Y mientras estaba en Alemania, hice un máster que se llama Máster en Investigación en Traducción e Interpretación, también por la UGI, pero era a distancia. Y después hice un TFM que me tutorizó Frédéric Chaume sobre el doblaje del slang en Jackie Brown, una película de Quentin Tarantino. Y aunque el TFM fue todo fenomenal y muy bien, y la tutorización pues con Fede fue una maravilla, yo fui a terminar el TFM y le dije, Fede, a mí me gustaría seguir con el doctorado, pero este tema no. Pero adiós al doblaje, ¿no? Adiós al doblaje o por lo menos a esto de los estudios puramente descriptivos en traducción audiovisual, un poco por ahí no veía yo el camino, ¿no? De eso de que lees un TFM y dices, vale, ¿y esto qué hago con esto, no? Pues esto me pasó con mi propio TFM. Y entonces pues estuvimos hablando Fede y yo sobre por dónde tirar y demás, y Fede me dijo que había ahí como un nicho de investigación en subtitulación para sordos y especialmente en subtitulación para niños sordos, ¿no? Y por ahí fuimos con la tesis doctoral, me tutorizaron la tesis doctoral Frédéric Chaume y Beatriz Cerezo y terminé la tesis en 2015. Después de terminar la tesis, pues estuve un tiempo de asociada en la UGI, me fui a Perú 3 meses en 2016 y mientras estaba en Perú, pues salió una plaza de una persona que se jubilaba en la Universidad del País Vasco. Eché todos los papeles que había que echar desde Perú y gané la plaza. Entonces de Perú, digamos, ya no volví a la UGI, sino que fui directamente aquí a donde estoy ahora en la Universidad del País Vasco hasta hoy. Esto 2016 y de 2016 para acá pues han pasado muchas cosas, varias mudanzas, una pandemia, 2 hijas, ¿no? Y en 2020 o así, en pandemia, pues se me ocurrió que me estaba un poco no aburriendo, pero bueno, que quería un poco diversificar mi investigación y empezó mi interés ahí por la traducción e interpretación en lengua de signos en medios audiovisuales. Y ahora mismo estoy más centrada en eso, en lengua de signos, medios audiovisuales, pero también hago cosas que tienen que ver con automatización de subtítulos intralingüísticos en euskera, por ejemplo. Por lo tanto, bueno, pues ahora estoy un poco en ese triángulo de lenguas minoritarias minorizadas, accesibilidad, traducción audiovisual, por ahí voy un poco. Pues son muchos temas. Una pregunta de curiosidad. Has dicho que te fuiste a Perú. ¿En Perú qué estabas haciendo? ¿Investigación también? Fui con
fui de 3 meses, sobre todo hice docencia, pero también les ayudé ahí, era una universidad privada y pues daba clase de traducción audiovisual, llevaba algunos TFGs o lo equivalente a TFGs ahí, tenía reuniones con el departamento de traducción para ayudarles a hacer una especie de itinerario de traducción audiovisual, bueno, de diferentes tareas, pero sobre todo mucha docencia. ¿Y ya habías estado en contacto con Iván Villanueva? No. Porque cuando yo me fui de la UGI, Iván todavía no había llegado, creo. Y entonces estamos en contacto desde entonces, pero creo que, igual me equivoco, pero creo que nunca hemos compartido universidad al mismo tiempo. Es que como justo ha sido nuestro invitado anterior, digo, si aquí tenemos un nexo divertido, como lo vi. Sabiendo que habéis pasado los dos por la UGI, digo, muy bien. Bueno, pues nos gusta además esta conexión con el otro lado del Atlántico en este podcast, así que estupendo. Entonces, otra pregunta para conocerte. ¿Cómo empezó todo el interés por la traducción audiovisual? O sea, ¿por qué este campo? Tú dices que te licenciaste en traducción e interpretación, pero ¿por qué tiraste por aquí? Bueno, me licencié en traducción e interpretación en la UGI y lo que es difícil es no tener interés por la traducción audiovisual licenciándote en la UGI, ¿no? La verdad es que el personal docente investigador en traducción audiovisual de la UGI es una maravilla, como personas, como investigadores, como profesores, y lo que es difícil es salir de la UGI sin que te guste la traducción audiovisual, ¿no? No obstante, tampoco lo tenía del todo claro y en la UGI estudiábamos por itinerarios. Y entonces yo elegí 2 itinerarios, el de traducción audiovisual por una parte y el de interpretación de conferencias por la otra. Hice ambos itinerarios y como el máster que hice era de investigación, no era de traducción audiovisual o de ningún tipo de especialización, era de investigación en general, pues fue ya en el TFM cuando me decanté por la traducción audiovisual en la rama más investigadora. Pero bueno, mi interés en traducción audiovisual supongo que empezó cuando empecé el itinerario de traducción audiovisual en la UGI, claro. Y dentro del ámbito de la traducción audiovisual empezaste... Mira, yo por ejemplo no sabía que la sugerencia de tu tesis, que bueno, tú como eres muy humilde no lo has dicho, pero tu tesis doctoral ganó un premio, luego ya volveremos a hablar de ella un poco, pero fue una tesis muy, muy pionera y de la que se ha hablado mucho, sobre subtitulado para sordos. Yo creía que había surgido de ti el interés, antes nos has contado que fue de hecho también propuesta de Frédéric Chaume, pero empezaste, digamos, por esa modalidad y ahora, como nos has dicho, has ido cada vez centrándote más en la traducción e interpretación en lengua de signos. Te voy a pedir, antes que nada, que nos expliques por qué decir traducción e interpretación y no solo interpretación. Vale. A ver si nos lo puedes aclarar. Vale, vamos con ello. Bueno, en primer lugar, yo creo que, no me acuerdo cómo fue hace mucho tiempo de esto, pero yo creo que a Fede sí le dije que me interesaba la subtitulación para personas sordas y yo creo que fue él el que me dijo, pues se está haciendo bastante sobre diferentes audiencias dentro de las personas sordas y yo creo que fue él el que propuso el tema niños dentro de la SPS. Pero sí, bueno, supongo que surgiría con la conversación. Sobre diferencia entre traducción o interpretación. Vale, siempre se ha dicho interpretación en lengua de signos, ¿no? Y se sigue diciendo. Pero para mí son 2 procesos bien diferentes, ¿no? Nadie dice traducción de conferencias o traducción simultánea. O si alguien lo dice, ya vamos todos los traductores e intérpretes a corregirlo, ¿no? No es traducción de conferencias. Entonces, igual que son procesos diferentes la traducción y la interpretación entre lenguas orales, ya sea en su modalidad o en su vertiente escrita o en su vertiente oral, pero son lenguas orales igualmente. Distinguimos muy bien entre los 2 procesos. Yo creo que son procesos diferentes, la traducción en lengua de signos y la interpretación en lengua de signos. Y es verdad que siempre se nos ha dicho primer día de la carrera, ¿no? La traducción es entre textos escritos, la interpretación es entre textos orales. Y yo digo ahí, ¿y dónde está? ¿Dónde tiene cabida ahí las lenguas de signos, ¿no? Que no son ni escritas ni orales, ¿no? Y por eso siempre se ha dicho interpretación, yo creo, porque casi siempre es de una lengua de signos a una lengua oral o de una lengua oral a una lengua de signos, pero también puede ser de una lengua de signos a texto escrito, entre 2 lenguas de signos. Bueno, hay muchas combinaciones ahí, ¿no? Entonces, yo creo que no es una cuestión de si es oral o escrito o si es signado, sino que para mí la distinción entre traducción e interpretación
para mí, igual estoy equivocada, pero creo que es una cuestión de inmediatez o temporalidad o no sé cómo explicarlo, ¿no? Para mí la interpretación es algo que se da en ese momento, ya sea escrito, oral, signado, y la traducción es algo para lo que tú tienes tiempo para documentarte, que puedes borrar una frase y volverla a escribir. En lengua de signos en concreto, si te equivocas grabando, te vuelves a grabar, mientras que en la interpretación tú lo que haces es documentarte previamente, pero digamos que el acto es en vivo. Y para mí eso es lo que diferencia ambas modalidades. Y se necesitan diferentes competencias, igual que no todos los traductores de lenguas orales en su vertiente escrita son buenos intérpretes de lenguas orales, no todos los traductores de lenguas de signos son buenos intérpretes de lenguas de signos porque se pueden poner más nerviosos en el momento, porque se necesitan diferentes competencias. Y entonces yo creo que hay que empezar a distinguir esos dos términos. Pues tomamos nota, nos va a quedar un título de episodio larguísimo, mis compañeros no sé qué me van a decir, pero vamos a intentar hacerte caso para que se refleje esto bien en el título. Perdón, o sea que el subtitulado en vivo sería un ejemplo de interpretación en esta, o entendí cualquier cosa. Pues hay gente que dice que sí. Franz Pötzhacker, que no sé cómo se dice muy bien, pero tiene un par de artículos en 2022 y 2023 que un poco cuestiona todo esto de qué es traducción, qué es interpretación. ¿Subtitulado en vivo sería una especie de interpretación? Pues podría serlo, podría estar a medio camino entre lo que es una traducción y lo que es una interpretación. No lo sé muy bien, yo no tengo la respuesta, siempre digo que tengo más preguntas que respuestas, pero yo creo que, para empezar, que no es una cuestión dicotómica, no es o traducción o interpretación, porque hay cosas que están a medio camino, ¿no? De hecho, muchas veces hay gente que habla de traducción a la vista y hay gente que habla de interpretación a la vista. Y los dos términos se aceptan, ¿no? Ese acto en el que tú tienes un texto escrito en inglés, por ejemplo, y lo vas oralizando en castellano directamente. ¿Eso es traducción o es interpretación? Muchos lo llaman traducción porque el texto es escrito, otros lo llaman interpretación porque lo que tú produces es oral. Y entonces en el subtitulado, pues en directo, yo en ese sentido, yo creo que es algo mucho más de interpretación a lo mejor que de traducción. De hecho, los rehabladores, ¿no? La formación mucho tiene que ver con competencias que tienen que ver con la interpretación simultánea, ¿no? Sí, supongo que aquí también entra el tema, ¿no?, tecnológico y herramientas que estás usando de apoyo para hacerlo. Claro, claro. Sí, tiene... Hay un componente de inmediatez que se compara a interpretación simultánea, me parece. Sí, yo creo que ahí hay una cosa de poder gestionar ese estrés, esta capacidad de trabajo, capacidad de memoria y demás, que se acerca mucho más a lo que entendemos como competencias de interpretación que lo que entendemos por competencias traductoras. Entonces, bueno, pues no sé muy bien, pero yo creo que es como un continuo, como un espectro, y hay cosas que tiran más hacia una cosa o cosas que tiran más hacia la otra, ¿no? Y podemos encontrar cosas intermedias. De hecho, yo hablo, por ejemplo, alguna vez de traducción en vivo, ¿no? O traducción en directo. Esa traducción en lengua de signos, por ejemplo en conciertos o en teatro, ¿no? Esa traducción que tú tienes preparada desde tu casa, que has ensayado 1.000.000 de veces, pero que, digamos, la puesta en escena es en vivo. Entonces, digamos que la parte lingüística tú ya la tienes preparada, ya sabes los signos que vas a hacer, cómo has estructurado el mensaje y todo, pero luego hay una cuestión ahí del directo que también requiere unas competencias que no requiere si tú estuvieras tranquilamente grabándote en tu casa. Y entonces eso para mí está a medio camino entre la traducción y la interpretación también. Sí. Además, bueno, explica un poco por qué yo creo que normalmente cuando se dan cursos introductorios de accesibilidad y se mete la subtitulación para personas sordas, no metes tanto el subtitulado en vivo, que también es un servicio muy útil para las personas sordas, pero a lo mejor lo explicas en la teoría, pero como competencia práctica no necesariamente lo metes porque se tiene que trabajar de una manera absolutamente distinta del subtitulado para sordos preparado, digamos. Así que claro, creo que tiene mucho sentido lo que estás diciendo. Sí. Entonces, esto era un preámbulo, esta aclaración de por qué traducción e interpretación, pero te quería preguntar por qué te parece que este tema, o sea, la traducción e interpretación en lenguas de signos, se ha trabajado menos en los medios audiovisuales. Yo creo que está claro que mucho menos que el subtitulado o que la audiodescripción, por ejemplo. Y como tú ahora estás metida en este tema, pues no sé si nos puedes hablar un poco del recorrido que ha habido sobre esta modalidad en la investigación, cuáles han sido los proyectos más importantes que se han impulsado y qué es lo que sabemos hasta ahora de este tema.
Vale, esto es un buen melón y da para mucho. Bueno, tú empieza a abrirlo y hasta donde lleguemos. Vale, ¿por qué parece que se ha trabajado menos sobre traducción e interpretación en lengua de signos que, entiendo, otras modalidades como SPS o AD, ¿no? Subtitulación para personas sordas o de descripción? Bueno, para empezar, yo creo que vivimos en una sociedad capacitista, fonocentrista y logocentrista. Esto quiere decir que en el centro del conocimiento se pone la lengua oral y el lenguaje escrito. Es desde la lengua oral y el lenguaje escrito y la palabra desde donde se puede acceder a una participación en la sociedad y demás. En ese sentido, la subtitulación para personas sordas y la audiodescripción son modales de accesibilidad, por supuesto, pero es más fácil acercarse a ellas porque se basan en la lengua oral o en el lenguaje escrito. Y ligado con esto está que si la sociedad es capacitista, fonocentrista y logocentrista, el mundo académico también. Y de esto sabes tú mucho, Blanca, pero no hay mucho personal docente investigador en las universidades con discapacidad. Y yo diría menos aún personas sordas signantes, entonces, en particular. Y entonces eso reduce la cantidad de investigación que se hace por parte del personal que estamos dentro de las universidades, ¿no? Como no somos sordos signantes, pues hay menos personas sordas signantes acercándose a la investigación sobre cosas que tengan que ver con la lengua de signos. Entonces es una cuestión, yo creo, social de cómo está montado el mundo alrededor del conocimiento. Y además, yo creo que aquí hay otra cuestión, y es que la accesibilidad a los medios audiovisuales se ha venido abordando, sobre todo en Europa, aquí hablo sobre todo de Europa, desde los estudios de traducción y desde la traducción audiovisual, mientras que la accesibilidad en general se podría abordar desde otros ámbitos, ¿no? Prueba de ello, por ejemplo, es este podcast en el que habláis de accesibilidad, pero se aborda casi siempre desde la traducción, ¿no? Y aunque no lo decimos, entendemos la traducción y la traducción audiovisual entre lenguas, sí, pero es entre lenguas orales. Siempre es la traducción e interpretación de lenguas orales. No se le pone ese apellido, pero yo creo que está ahí implícito, ¿no? Y en Europa, por lo menos, cuando tú estudias traducción e interpretación o traducción audiovisual, no entran dentro de las lenguas de signos. En algunos programas académicos sí, pero en general es traducción e interpretación de lenguas orales. Entonces, una vez más, cuando abordamos la accesibilidad desde los estudios de traducción y desde la traducción audiovisual, pues ahí dentro no están las lenguas de signos. Pero eso no quiere decir que no se estén haciendo cosas. Yo creo que hay mucho que se está haciendo y a veces veo como que son dos caminos paralelos, la investigación en lenguas de signos con la investigación en traducción audiovisual. Ambas comenzaron a ser disciplinas un poco más estables en los años 60, 70 del siglo XX. Ambas tuvieron como un boom en los años 90 y en los 2000 y ambas están teniendo ahora un creciente interés por cuestiones que tienen que ver con la identidad, con la representación, con la creatividad y demás. Entonces tienen caminos paralelos, pero como que no se juntan, al menos en Europa. Pero fuera de Europa sí que se aborda la lengua de signos y un montón de cosas relacionadas con ellas desde otros paradigmas. Por ejemplo, desde los Deaf Studies o Disability Studies, hay mucho que se está haciendo y mucho e interesantísimo, y creo que es complementario a lo que hacemos desde los estudios de traducción audiovisual. Y en partes del mundo, como por ejemplo Latinoamérica, hay mucho que se está haciendo desde el paradigma de la comunicación audiovisual. En Chile, Argentina, Uruguay, hay un montón de cosas que se están haciendo muy útiles, pero claro, no desde los estudios de traducción tal y como los entendemos nosotros, sino desde la comunicación audiovisual. Y claro, nosotros tenemos tan arraigado en los estudios de traducción ese concepto de equivalencia, ese concepto de fidelidad, el concepto de texto origen o lengua origen y texto meta o lengua meta. Y todo eso en comunicación audiovisual, pues, por ejemplo, no tiene mucho sentido, ¿no? El concepto de equivalencia en comunicación audiovisual. Entonces, como el abordaje es desde otro punto de vista, no encaja, digamos, con los engranajes que tan asentados tenemos desde el siglo XX, diría yo, en los estudios de traducción. Entonces, sí que se están haciendo muchas cosas, pero con un engranaje diferente, que cuando lo traemos hacia nuestros campos, pues no encaja. Y yo creo que hay que ver cómo podemos hacer que encaje un poco más, o cómo podemos mirar hacia otras disciplinas y que otras disciplinas miren hacia la nuestra también, para encontrar algo de terreno común.
No sé si vale como Ha habido, explicación. sí, me encanta la explicación. Ha habido una cosa que yo me creía que a lo mejor destacarías al hablar de este tema, y que no sé si es que va implícita, y no sé si puedes hablarnos un poquito de este tema, que es que, o sea, a mí me da la sensación de que también hay menos servicios en general que estudiar, digamos. O sea, si tú miras cualquier plataforma ahora de streaming, ¿no? Por decir dónde estamos consumiendo más ahora los audiovisuales todos, la traducción e interpretación en lengua de signos prácticamente es inexistente. O sea, en España, excepto una plataforma, creo que no lo tenemos en ningún lado. Y tenemos el servicio en este caso, de interpretación típicamente de material audiovisual tipo noticias, ¿no? Telediarios, o tipo pues debates parlamentarios en directo, ya desde hace tiempo, pero no hay mucha más innovación. O sea, en contenido de entretenimiento, por ejemplo, en la televisión pública, justo el otro día oí un monólogo que se reía de que a veces salía el intérprete a horas intempestivas de la madrugada con contenido infantil, ¿no? O sea, no es muy habitual que pongamos la televisión, como mínimo en España. No sé si Damián quiere decirnos cuál es el caso de Argentina, pero que pongamos la televisión, Sí, y peor, que sea fácil. sí. Acá es en la televisión pública más únicamente, sí. Y Eso. sí, sí. Mayormente noticias, generalmente se puede ver en casi todo, pero solamente en cuestiones estatales. Sí, yo creo que eso lo explicabas tú también muy bien en una infografía, me parece que publicaste en 2020, ¿no, Blanca? De lo poco que hay. Claro, como vivimos de nuevo en esta sociedad tan capacitista, tan centrada en la palabra, en lo escrito, en lo oral, hay mucha gente que cree que como está subtitulado ya vale para todos los sordos, cuando no es así. Parece que la traducción e interpretación en lengua de signos es como un extra, pero que si está subtitulado ya está, check. Sordos, check, ciegos, check, ¿no? Con audiodescripción. Bueno, y no es así. Y también entiendo que detrás de todo también siempre está la cuestión económica. ¿Por qué se hace más subtitulado para sordos que, por ejemplo, audiodescripción? Entre otras cosas, porque es mucho más barato y mucho más rápido. Y ambas modalidades son mucho más baratas y mucho más rápidas que la traducción e interpretación en lengua de signos, que necesitas un estudio de grabación y demás. Y como vivimos en esta sociedad de nuevo capacitista, casi toda la traducción e interpretación en lengua de signos que se pone en medios audiovisuales es abierta. Quiero decir, no la puedes, no son como los subtítulos que tú los pones o los quitas, sino que suele aparecer la intérprete ahí y no la puedes quitar. Entonces eso a veces también molesta a las personas que no necesitan de la intérprete. Entonces son muchas cuestiones, pero sí es verdad que se hace menos. En la Ley General de Comunicación Audiovisual también hay menos horas menos horas obligadas en traducción e interpretación en lengua de signos que en otras modalidades de accesibilidad, y entonces pues claro, si te obligan a menos, tú también haces menos. Y también porque se entiende que con la subtitulación vale para todos, cuando no es verdad. Perdón, una pregunta así general. En el caso de si una ley determina X cantidad de horas o algo por el estilo, ¿no? En el caso de España, ¿eso aplica a qué específicamente? Porque acá en Argentina solamente a televisión abierta. No aplica obviamente a plataformas, canales de cable tampoco, general. Sobre todo, o sea, digamos, señales que vengan de afuera, básicamente, ¿no? Pero en el caso de España, Europa, ¿cómo es eso? Sí, la ley, ahora no tengo los números aquí delante, pero la Ley General de Comunicación Audiovisual, la de 2022, perdón, hace referencia sobre todo a canales, digamos, de televisión en abierto, pero también poco a poco se van metiendo plataformas de streaming y demás, pero creo, no lo sé, igual Blanca lo sabe y me corrige, pero creo que de momento, por lo menos en lengua de signos, las cosas que ponen son como incorporación gradual, ¿no? ¿Cómo hay que hacerlo en las plataformas? Bueno, pues tiene que haber una incorporación gradual. Lo ponen por la duda de que el día de mañana haya una ley que se los pida y esos ya más o menos tienen algo. Es supongo, por ahí, ¿no? Supongo, pero claro, ¿cómo mides que esto se está incorporando gradualmente? ¿Eso qué quiere decir? No es muy específico. Sí, nada más si nadie se los impone, es difícil. O sea, vos podés hacer un estudio como el que hizo Blanca en su momento e ir repitiéndolo todos los años, pero digamos, si no hay nada específico de atrás de nadie que diga esto hay que hacerlo sí o sí, da lo mismo, así como lo hacen, por ahí un día dicen, no lo hagamos más y ya está. Claro.
Hay que decir que ahora hay, o sea, estáis hablando muy generosamente de aquella cala que hice yo en el 2020, pero ahora hay un estudio mucho más completo, que es el que hemos firmado con los compañeros del País Vasco. El investigador principal fue Josu Amezaga, y hemos mirado 3 plataformas: Amazon Prime, Netflix y Disney Plus. Y bueno, las lenguas de signos, pues evidentemente no están en ningún lado. Y no tengo, o sea, no lo sé, no sé lo que dicen en relación con las lenguas de signos la Ley General de Comunicación Audiovisual en relación con las plataformas, pero estoy bastante segura de que sobre todo habla de lenguas cooficiales, que hay que decir que en el caso de la lengua de signos catalana es una lengua cooficial, pero no tengo claro que haya obligatoriedad, ¿eh? O sea, creo que es exactamente lo que ha dicho Ana. Habría que revisarlo porque no lo sé de memoria. Guillermo. Sí, yo quería comentar un par de cosas. Primero, el tema de que, obviamente, con los subtítulos para sordos, audiodescripción, pues no cubre todos los frentes, pero claro, o sea, yo pienso en que todos los avances que se han hecho, al menos en un principio, han sido por obligación, así que todo empieza, yo desde mi punto de vista, por exigir ese servicio, porque es algo que económicamente seguramente no va a salir rentable para empresas privadas, al menos, claro. Ya para el Estado no tiene que salir rentable. Y luego sí que también le he dado vueltas al tema de la cuestión técnica, como decías, Ana, porque sí que es verdad que lo que nos ha permitido ver tantas versiones de un mismo producto online es que utilizan un mismo vídeo y cambian todas las pistas de subtítulos o de audio y demás, pero el vídeo siempre es el mismo, y el vídeo no siempre es ideal, en el sentido de que a lo mejor hay una versión inglesa con todo en inglés en pantalla y demás, y hay otra española y solo ponen una de las dos, ¿no? Y estaba planteándome, claro, hasta qué punto estarían dispuestas las empresas, si no las obligas, a añadir una versión de vídeo de cada producto en cada una de las lenguas en las que van a hacer lengua de signos. O sea, logísticamente creo que puede ser un reto que además no sé si están dispuestos a afrontar. ¿Tú qué opinas? Ya, es más complicado, supongo. La parte técnica no tengo ni idea, pero supongo que se podrá como superponer un vídeo frente a otro, ¿no? Como una capa y ya está. Supongo que será como añadirle una capa más, igual que le añades una pista de audio más, ¿no? Le añades una capa más, claro, a la parte visual, entiendo, ¿no? De la misma manera que superpones subtítulos y ya no los quemas en la imagen, ¿no? Como antes. Perdón, pero con respecto a esto, porque justamente el otro día con una película que estaba viendo me preguntaba, ¿no? En España, por ejemplo, cuando vas al cine, ves una película en español, las imágenes están editadas. Si es una película taquillera, ¿no? Deadpool y Wolverine, por ejemplo, que vi el otro día, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Porque es otra película, digamos, otro video, en ese caso. Que en plataformas eso no aparece, por ejemplo. O sea, esa versión de cine en donde todas las gráficas están editadas, después no pasa, digo, porque sería como lo mismo. O sea, si puede haber una versión en español donde está todo en español, no solamente el audio, también tranquilamente puede haber una versión con lengua de señas. Bueno, digo señas porque acá es así, pero... Sí. Pues no tengo ni idea. Ese problema no tengo ni idea. Digo, porque si viene Disney y hace semejante trabajo, ¿no? En una película, no todas las películas, pero en una película taquillera agarra y edita absolutamente todas las imágenes en cada uno de los idiomas. Después, cuando esa película va a la plataforma, por ahí tendrían que tener la posibilidad de decir, esto no lo sé si existe, ¿no? Pero decir, bueno, ¿querés ver el video original con subtítulos o querés verlo todo en español? Doblaje y también todas las gráficas en español. O sea, sí, entiendo que es cargar más video, pero no deben tener un límite muy importante con tanto material que hay en las plataformas. Tranquilamente se podría poner un video, por lo menos para las películas taquilleras. No soñemos con que lo hagan con absolutamente todo el material, pero tranquilamente podrían poner la versión en lengua de señas que incluya la imagen del intérprete. Sí, yo entiendo que la posibilidad técnica está ahí, y si no se hace es porque no se quiere o no se quiere suficiente, ¿no? Y otra cosa a la que añade a esta problemática es la falta de
de formación que hay en traducción e interpretación en lengua de signos para medios audiovisuales. Normalmente sí hay estudios en diferentes, pues hay grados, hay másteres, hay diferentes modalidades, ¿no? Y en Europa es diferente, bueno, en cada sitio es diferente, pero hay, yo no diría suficiente, pero hay manera de formarse en traducción e interpretación en lengua de signos, pero casi siempre están vinculados al ámbito educativo, jurídico, médico, ¿no? Como acompañante para poder acceder a servicios, a bienes y demás. Pero hay muy poca formación, yo diría prácticamente ninguna, de traducción e interpretación para lengua de signos en medios audiovisuales, que necesita unas competencias muy diferenciadas, porque el setting de grabación, si tú estás haciendo la interpretación de unos informativos, por ejemplo, tienes que aprender a seguir el teleprompter mientras signas, mientras diriges tu vista a cómo se está proyectando eso en pantalla, por si tienes que señalar algún elemento visual de la pantalla, cuestiones de cómo poner tu cuerpo de cara a una pantalla o un sistema de grabación, etcétera, ¿no? Entonces, de eso, el problema también que hay es que no hay suficientes personas formadas, ¿no? Esto ya, hay una investigadora, Maya DeWitt, que se encarga o que ha hecho mucha investigación sobre esto, ¿no? Y dice que las personas que acaban trabajando como traductores e intérpretes de lengua de signos en medios audiovisuales lo hacen un poco con autoformación, viendo a ver cómo hay que hacer aquí, qué tengo que hacer con mi cuerpo, esto, pero nadie, digamos, no hay una formación reglada o que permita la adquisición de unas competencias con garantías. Y tampoco, si tú lo sabes mejor que yo y me corriges si me equivoco, pero me parece que tampoco hay mucha, ya no digo investigación académica, también investigación de la industria sobre preferencias de los usuarios en el caso, por ejemplo, del entretenimiento, de cómo se tiene que hacer, ¿no? Muy poca. Porque a veces los usuarios sordosignantes se pierden intentan ponerse un contenido pues que de manera más innovadora se haya ofrecido con lengua de signos española, por ejemplo, en la plataforma Movistar Plus aquí, y no les queda claro qué personaje está hablando en cada momento, y es justamente por lo que dices, porque no hay formación específica para los intérpretes o los traductores sobre cómo tienen que afrontar este tipo de tarea, porque son tareas nuevas, me imagino. Sí, eso quizá como novedad, pues mira, el CNLSE, que es el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, hace tiempo hizo unos grupos focales para ver los indicadores de calidad de la lengua de signos española en la comunicación audiovisual. Y como novedad, el próximo 17 de octubre van a hacer un seminario web explicando cuáles son los indicadores para evaluar la calidad de la lengua de signos en productos audiovisuales. Pero que yo sepa, esto es algo sin precedentes en España, por lo menos. Y sí que hay investigaciones sobre, a ver, cómo afecta, digamos, el movimiento ocular a la comprensión, ¿no? Porque si hay alguien signando y tengo que enterarme de lo que pasa en pantalla y de lo que se está signando, eso cómo afecta a la comprensión, al disfrute, cómo afecta, digamos, dónde está puesto el intérprete, o si está más grande o más pequeño, cómo afecta la incorporación de intérpretes y traductores sordos en vez de oyentes para la comprensión. Hay pequeñas investigaciones, pero digamos no de una manera o no en una cantidad comparable a otro tipo de investigaciones o de otras modalidades dentro de traducción audiovisual. Estamos a años luz de poder tener, digamos, conclusiones sólidas de casi ningún aspecto. Si se me permite un comentario, estaba pensando que para mí hay un paralelismo entre esto que comentas, Ana, y por ejemplo el caso de las lenguas cooficiales que hasta hace apenas un par de años prácticamente no se subtitulaban. Total, y no es que no se pudiera, sino simplemente que no había la demanda, y no había la demanda porque no había la exigencia tampoco, ¿no? Claro. Entonces creo que todo va ligado. Cuando dices no hay formación específica para esto, créeme que si hay, de repente hay una exigencia de mínimos de tanto por ciento de producción con lengua de signos, igual que ocurrió con subtítulos, y además con la calidad, que es lo que comentas, ¿no? Porque si solo pones un porcentaje mínimo, al final eso será a ver quién lo hace más barato, peor, de cualquier manera. Tiene que haber un factor de calidad ahí también que se evalúe. Hasta que eso no ocurre,
luego muchos de los otros pasos no tienen lugar. Es decir, yo llevo hablando el catalán desde que tenía 7 años, pero hasta hace 2 años no había traducido prácticamente al catalán, porque no había mercado de esto, ¿no? Entonces, creo que mucha gente que a lo mejor esté capacitada, que solo tiene que formarse específicamente para audiovisual, añadir como esa competencia, podría empezar a ejercer si hubiera la demanda. Sí, totalmente. Nosotros también lo vivimos aquí con el euskera también. Yo ahora tengo muchos exalumnos que están traduciendo o desde el euskera o más bien hacia el euskera para grandes plataformas, ¿no? Algo que no veíamos hace unos cuantos años. No acababan los alumnos nuestros traduciendo haciendo subtítulos hacia el euskera, o muy pocos. Y ahora cada vez más. Y este concepto de accesibilidad lingüística también, ¿no? Y esa exigencia que está habiendo también para que en las plataformas no todos sean productos cuya lengua original sea el inglés, sino también que haya diversidad de lenguas origen, ¿no? Y ahí también se están incorporando de lenguas minoritarias y minorizadas productos audiovisuales, ¿no? El concepto de accesibilidad lingüística también entra ahí en juego, ¿no? El cómo hacer accesible para la mayoría algo minoritario o minorizado. Lo que pasa es que ahí me parece que se dan cuenta de que es rentable, porque por lo menos en el caso de Argentina yo lo que veo es que hemos tenido en estos últimos años series argentinas que antes no había en plataformas, ¿no? Y que han sido muy, muy, muy exitosas. Entonces me parece que por ahí hay ahí un componente en donde las empresas ven más claro que, hey, si hacemos contenido local, a la gente le gusta porque viene de toda la vida viendo contenido local en su televisión abierta, ¿no? Totalmente, siempre está el dinero detrás de todo esto, y si no da dinero no se hace. Pero bueno, ahí también, te quiero decir, cada vez que hay lengua de signos en alguna película, es un boom. Igual es que yo estoy muy metida y siempre leo cosas sobre lengua de signos, pero bueno, el éxito que tienen películas como La familia Bélier, Coda y muchas otras, la de Sound of Metal también, en las que se incorporan lengua de signos. Luego habría que ver esa incorporación de lengua de signos, cómo se hace, si es ética o debería hacerse de otra manera, pero bueno, crea mucho boom y hay mucho impacto social y yo creo que económico también. Entonces, la cuestión capitalista está ahí siempre y yo creo que es rentable. Lo que pasa que, bueno, hay que ver eso cómo se rentabiliza siendo ético también. He aprovechado que mis compis te hacían preguntas para buscar lo que hemos comentado antes de la ley española. Y efectivamente, artículo 104, incorporación gradual de programas con audiodescripción y lengua de signos para las plataformas, ¿no? Que les llaman servicios de comunicación audiovisual televisivo a petición. Y nada, solo dice eso, incorporación gradual, y dice programas con audiodescripción y lengua de signos. Me parece perverso poner las dos en el mismo ítem, porque claro, son absolutamente distintas en cuanto a su manera de procesarlas. Y dice, dotados con la debida prominencia en el catálogo, que me encanta esta última parte, ¿no? O sea, sobre todo que si está, que se vea que está. Bueno. Claro, incorporación gradual puede ser de 0 a año. Claro. Sí, pues nada, pues confirmamos que eso es lo que dice de momento la ley. Esperemos que haya algún cambio, como dice. Bueno, a Guillermo le veo con más esperanzas, así que muy bien, Guillermo, en este optimismo. Yo creo que puede haber cambios en los próximos años para mejor. En realidad ya nos has ido avanzando cosas, pero te pregunto más directamente sobre este tema de los trabajos que has hecho. ¿Qué te apetecería contarnos que has descubierto? O sea, ¿cuáles serían los resultados más destacados de lo que has investigado sobre este tema? Vale, como os he dicho al principio, me he empezado a interesar desde la parte de investigación en este tema desde 2020 más o menos, o sea que tampoco he hecho mucho ni sé tantas cosas, pero bueno, en principio yo tengo publicadas de momento 3 cosillas y otras 2, digamos, en proceso. Y de las 3 cosillas que he publicado, pues me he centrado en 3 cosas diferentes. En una, un poco en abordar desde la perspectiva de los estudios descriptivos de la traducción, cómo creo yo que podemos ampliar un poco esa perspectiva para que la traducción audiovisual no lleve implícito el apellido ese de lenguas orales, ¿no?
siempre nos han explicado, a mí también, que había 2 macromodalidades, ¿no?, de traducción audiovisual, revoicing y captioning. Y yo digo, jolín, pues lo que yo hago no cabe en ninguna de esas dos macromodalidades, ¿no? El revoicing es ponerle algo de audio y captioning es ponerle algo de texto, ¿no? Y si le pones algo que no sea ni audio ni texto, ¿dónde cabe ahí? No hay cabida, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí creo que tenemos que hacer una labor para redefinir, a lo mejor, igual no redefinir totalmente, pero bueno, para abrir un poco las puertas de lo que es la traducción audiovisual. Eso es una publicación que tengo un poco más, es una lectura un poco más densa, pero bueno, ahí está. Luego ¿Dónde tengo podemos otras, encontrar eso, Ana? Si no, lo ponemos en los... Esta está en JAT, Journal Ok. of Audiovisual Translation. Perfecto. Es Porque de justamente 2021. no relacionado con esto, pero esos 2 términos son 2 términos que desde la primera vez que los leí que me hacen mucho ruido, sobre todo revoicing. Pero bueno, pero por otros motivos necesariamente. Pero muy interesante, voy a ir a buscarlo ya. Bueno, después del podcast. Vale. Oye, voy a aprovechar que has mencionado el JAT para hacer un mini KitKat que no viene a cuento, pero es que estoy muy contenta de decir que no sé si... Bueno, Ana supongo que sí que lo ha seguido, pero que el JAT está ya indexada en una base de datos importantísima de revistas académicas y en el mejor cuartil. Sí. O sea, estamos súper contentos. O sea, creo que para la traducción audiovisual es una noticia muy importante, así que ya de paso, ya que estamos en el podcast, felicidades sobre todo a Ana Jankowska, que es la editora jefa, pero a todo el equipo, que vaya curro que se deben haber pegado para que estemos ahí. Así que, oye, es genial. Total. Bueno, volviendo a las publicaciones que tengo sobre esto, tengo otra publicación sobre cuestiones creativas en la traducción e interpretación de lengua de signos, y entiendo que aquí vendrá la gente a decir que el acto de traducir e interpretar siempre es una cuestión creativa por definición. Totalmente de acuerdo, llamémosle igual soluciones no convencionales, lo que queráis, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se está abordando la traducción y la interpretación en lengua de signos o la lengua de signos en medios audiovisuales? O sea, lengua de signos como lengua meta o lengua de signos como lengua origen, de formas no convencionales dentro del mundo audiovisual. Y después tengo un capítulo de libro en un volumen editado por Carla Botella y Brena Agulló, que las tuvisteis aquí, sobre mujeres en la traducción audiovisual, y en ella hablo también de la feminización de la profesión, porque el 80-85% de las personas que se dedican a traducción e interpretación en lengua de signos, no digo en medios audiovisuales, digo en general, son mujeres. Y bueno, las implicaciones que eso tiene y demás. Y después tengo 2 publicaciones más o menos en camino. Una sobre la multimodalidad de productos audiovisuales. Esto es el hecho de que los productos audiovisuales incorporen no solo lenguas orales, sino también otras lenguas, como la lengua de signos. Y también sobre el potencial fílmico de las personas signantes. Cómo las personas signantes y la lengua de signos pueden aportar a la cuestión fílmica, pues porque la lengua de signos es muy fílmica en sí, ¿no? Hay arte sordo que se parece mucho a la manera en la que los planos en cine están hechos y demás. Esa es una que tengo en camino, y la otra es un libro que me está costando más sacar. Pero bueno, un libro en el que pretendo recopilar todas estas cosas y alguna otra que tienen que ver con la formación, con las competencias, que tiene que ver con el perfil del traductor, de la traductora, intérprete de lengua de signos en medios audiovisuales. Bueno, un libro en el que pretendo incorporar un poco todas estas cuestiones y que sirva un poco de puente entre lo que hay hecho de la traducción audiovisual, que es desde la perspectiva que yo parto, pero en la que también intento incorporar todo esto que os decía desde la perspectiva de la comunicación audiovisual y desde la perspectiva de los Deaf Studies, de los Sign Language Studies y todo esto. Oye, pues nada, cuando salga el libro te tendremos que invitar otra vez para que nos hables del libro. Todavía queda, pero bueno. Bueno, tranquila, habrá más temporadas del podcast. Eso espero. Tienes tiempo. Pues para cerrar esta parte de traducción e interpretación en lenguas de signos, nos gusta siempre hablar un poco de docencia, de estudiantes que están haciendo TFGs, TFMs, incluso tesis, ¿no? Gente que se lanza a hacer la tesis. Ya que parece como que al menos desde la traducción, como has explicado tú, es un ámbito un poco nuevo. ¿Tienes alguna sugerencia de tema que, no sé, pues para algún estudiante que nos esté escuchando pueda ser interesante explorar el año que viene en algún trabajo de este tipo?
Sí, a mí me gustaría mucho, más allá de mirar estudios de caso, de cómo se ha hecho en una peli, en otra o demás, me gustaría ver, o creo que hay necesidad de ver 3 cosas. Primero, lo que hemos hablado de la formación, ver cómo se está formando, qué cosas funcionan y qué no, qué competencias son necesarias. Formación en traducción e interpretación en lengua de signos para medios audiovisuales. Segundo, sería ver la calidad de todo esto, que se puede ver desde muchos ángulos. Desde cuestiones más técnicas, desde cuestiones más de género. Es lo mismo la calidad en una traducción o en una interpretación para informativos que en una película de terror. ¿Qué entendemos por calidad, ¿no? Y después, un cambio de direccionalidad. Trabajar más sobre productos cuya lengua origen sea una lengua de signos y para visibilizar más estos productos, para fomentarlos como una lengua más y que se hable más de cómo hacer accesibles los productos en lengua de signos para la mayoría oyente. Por ejemplo, ¿qué entendemos por omisión o por reducción cuando la traducción o cuando los subtítulos son no ya interlingüísticos, sino intermodales? Y cuando hacemos un subtítulo intralingüístico para subtitulado para personas sordas, pues ya sabemos lo que entendemos por omisión, pero ¿qué pasa cuando eso se hace de manera intermodal, ¿no? ¿Cómo se audiodescriben ciertas cuestiones icónicas sobre la lengua de signos? Porque ¿se pueden audiodescribir? Sí, no, ¿cómo, no? ¿Qué entendemos por fidelidad? ¿Qué entendemos por equivalencia? ¿Qué entendemos incluso por isocronía? ¿No? Cuando ponemos voz a una lengua de signos. ¿Eso es doblaje? ¿Es voiceover? ¿Qué es, no? Entonces, ampliar un poco esta perspectiva para ver otras cosas desde otros puntos de vista. Y como bonus track, yo diría 2 cosas. Lo humano y lo automático. Primero, lo humano, porque hay una cuestión humana en la traducción e interpretación en lengua de signos de la que no podemos escapar. La cuestión de corporeidad o lo que en inglés suelen llamar embodiment. En una lengua escrita, en una lengua oral igual, o sea, cuando algo está oralizado no tanto, pero en lengua escrita nos es muy fácil, digamos, desvincularnos de la persona que ha escrito el mensaje. Pero en una lengua asignada, digamos que persona y mensaje van juntos, no puedes desvincular lo que se dice de quién lo dice, su cuerpo está ahí presente, ¿no? Y eso implica muchas cosas, de representación, de identidad, de acento, de manera de hablar, muchísimas cosas ahí hay que investigar. Entonces, ver esa cuestión humana de identidad, representación, porque tiene mucha relevancia, por eso, porque es imposible desvincular el mensaje del cuerpo que transmite ese mensaje. Y por otra parte, lo no humano. Y esto es meterme en jardines en los que no quiero meterme mucho, pero cuestiones como inteligencia artificial, avatares, corpus de lengua de signos, automatización, etc. Esto hay que mirarlo. No sé yo cómo hay que hacerlo, ni cuestiones éticas, ni más. Pero yo entiendo que si no se mira en relación con las lenguas de signos, esto no hará más que aumentar la brecha social, económica, académica de la que hemos hablado, ¿no? Antes, entre personas sordas y personas oyentes. Si, digamos, todo lo automático se va a basar en lengua oral o lengua escrita, lo que va a hacer es dejar a las personas signantes mucho más atrás de lo que ya están. Y de nuevo, estaremos contribuyendo a una sociedad capacitista, estaremos contribuyendo a que no haya personas signantes dentro del mundo académico, etc. Entonces, bueno, esas son las cosas que a mí me gustaría ver. A esto último, esto último que has mencionado está también relacionado con este concepto que yo no controlo para nada, pero que se llama algo así como Accessibility Intimacy, ¿no? Y no sé si Damián quiere hacernos cuña publicitaria, pero me parece que Pablo Romero Fresco va a hablar de estas cosas en el ISPATAP, ¿no? ¿No va a hablar un poco de la parte humana? Sí, exactamente. Y va a estar muy bueno y además va a haber un taller de Pablo. Así que sobre este tema. Así que 6, 7, 8 de noviembre. Perfecto. Sí, este concepto de Access Intimacy que Pablo explica también y que viene de un blog de una activista discapacitada que se llama Mia Mingus. En 2011 ya escribió sobre esto, ¿no? Y cómo la accesibilidad no es ese concepto que tenemos... a mi manera de ver, tan capacitista de intentar hacer que una persona sorda, ciega o lo que sea, su experiencia se
se compare con mi experiencia del mundo, sino que se trata de una conversación, de sentarse, de hablar, de establecer una conexión con la persona, ¿no? Y yo creo que por ahí también nos salvamos, si queremos ponerlo así entre comillas, de toda esta amenaza que nos viene, ¿no? De la inteligencia artificial y demás, ¿no? De poner en valor lo humano en la parte de accesibilidad. Bueno, pues yo creo que si hay algún estudiante que nos esté escuchando, les dado muchísimas ideas para el año que viene, así que esperemos que esta modalidad empiece a coger el espacio que le corresponde. Ojalá. Vamos a pasar a la siguiente parte de la entrevista, pero antes vamos a escuchar el laboratorio audiovisual de Damián, que seguro que tiene cosas muy interesantes que contarnos. Cámaras y computadoras listas. Llegó el momento de experimentar. Entremos en el laboratorio audiovisual con Damián Santilli. Les doy la bienvenida al laboratorio audiovisual. Hoy vamos a hablar de tecnología en el mundo profesional. Para ello, invité a 4 traductoras que se dedican a diferentes especializaciones de traducción audiovisual para que nos cuenten cómo se está implementando la inteligencia artificial y la tecnología en general en las distintas empresas para las que trabajan. Comenzaremos el episodio con Estefanía, quien trabaja principalmente en traducción y control de calidad para Subtitulado. Hola, soy Estefanía. A través de uno de mis clientes principales yo creo y traduzco mis subtítulos en una herramienta propia del cliente y también directamente en la herramienta de una plataforma de streaming. Cuando nosotros abrimos un proyecto nuevo, tenemos en una columna los subtítulos en idioma original y en otra las sugerencias de la máquina con traducción automática. Nosotros podemos elegir dejarlas para así tener un texto de base, o también tenemos la opción de borrar toda esa columna directamente y traducir de cero. Las tarifas de la empresa no cambiaron desde que llegó la traducción automática. Es algo que todavía están probando y al menos de momento no plantearon una reducción de tarifas o una forma de presupuestar un trabajo como podría hacerse con proyectos con memoria de traducción. En general, los textos que sugiere la maquinita pueden ser bastante acertados en oraciones cortas o repetidas, saludos o frases recurrentes. Yo igual siempre me inclino por borrar todas las sugerencias porque, y esto es completamente personal, siento que contamina la creatividad y la libertad. La máquina puede ser demasiado literal y queremos subtítulos naturales que fluyan y que respeten las normas de nuestro idioma. Gracias, Estefanía, por contarnos tu experiencia. Y vamos ahora a escuchar a Luciana, una colega y amiga que trabaja en el rubro de doblaje. Hola, mi nombre es Luciana y trabajo para una empresa que hace doblaje con inteligencia artificial. Básicamente el proceso consta de 2 etapas. Cuando recibo el video, primero pasa por la etapa de revisión de la transcripción. Es decir, tengo que chequear que en inglés esté todo lo que dice el original y cambiar lo que sea necesario. Más que nada lo que suele tomar mal la IA es el nombre de personas, de lugares o de cosas. Pero en general suele estar muy bien la transcripción. Una vez finalizada esa etapa, paso a la etapa de la verificación de la traducción, que es en donde más cambios hay que hacer. Es necesario parafrasear bastante, ya sea para cortar o para alargar las frases, porque tiene que durar exactamente lo mismo que el original. Si bien no se pide lip sync, sí hay que prestar especial atención a que cuando la boca de la persona se deja de mover, ya no debe haber más audio. Claro que esto pasa cuando la persona está en pantalla, si no contamos con un pequeño margen. Yo creo que hoy en día no se puede aplicar en todo el contenido. Es muy difícil que este tipo de doblaje quede bien en películas, porque las voces lógicamente no pueden transmitir las emociones necesarias. Pero creo que es muy útil en videos que son informativos, como documentales o videos institucionales. No me parece que haya que tenerle miedo, por lo menos para mí es un trabajo muy interesante y creo que siempre va a necesitar la intervención humana. Muy interesante el trabajo de Luciana y muy interesante lo que nos cuenta en el caso de ese tipo de trabajos para doblaje. Y ahora vamos a pasar a un tema bastante especial, que es el tema de la audiodescripción, un rubro donde hay, en este momento parece ser, mucha injerencia de la inteligencia artificial. Escuchamos, para contarnos sobre este tema, a Magdalena. Hola, Damián. Para responder a tu pregunta sobre cómo usamos la inteligencia artificial en la audiodescripción, algunos clientes la empezaron a usar en la parte de locución, es decir, las voces que usamos son generadas por inteligencia artificial
y los descriptores, mientras hacemos el guión, manipulamos las opciones que tiene el software, donde podemos elegir si queremos una voz masculina, si queremos una voz femenina, si queremos una voz de Argentina, de Colombia, de Estados Unidos, de Venezuela, básicamente de cualquier zona regional de habla hispana, digamos. Y tenemos otras opciones también como para recalcar énfasis o forma de pronunciación. Incluso en algunos casos hay algunos software que tienen también la opción de escribir en símbolos fonéticos para que quede bien la pronunciación. No es una voz robótica, suena realmente bastante bien, pero en español todavía tiene algunos problemas para ciertas pronunciaciones, no tanto en lo que tiene que ver con cómo se pronuncia la palabra, sino en la entonación de ciertas cosas, sobre todo en las interrogaciones. Las preguntas todavía no les da ese matiz de interrogación que en el habla nosotros en español le damos a las preguntas. En líneas generales, le permite al audiodescriptor poder controlar un poco más el guión y que todo entre como corresponde, pero saca del proceso a los locutores o actores de doblaje, que son los que normalmente locutan las audiodescripciones, y se pierde un poco esa cuestión de actuación, que si bien en la audiodescripción quizás no pareciera tan importante, pero digamos, agrega una capa más al trabajo de los que hacemos el guión de audiodescripción. Muy interesante y completo lo que nos contó Magdalena sobre el mundo de la audiodescripción. Y vamos a cerrar el episodio de hoy escuchando a Gaby Escandura, una colega con más de 30 años de experiencia, especialista en doblaje, que nos cuenta su experiencia con la tecnología en esa especialización. Hola, soy Gabriela Escandura y en los estudios de doblaje para los que trabajo, en general el trabajo sigue siendo muy artesanal, no se usa la inteligencia artificial para reemplazar a los actores de doblaje, porque la verdad que pierde muchísimo las emociones que hay que transmitir. Y sí se utiliza la tecnología desde hace unos cuantos años, antes de la pandemia, en aplicaciones que controlan todo el proceso desde el encargo de traducción hasta el final del proceso de doblaje, hasta el producto final. En general tampoco se utilizan traducciones automáticas que después haya que ajustar, porque son muchos los cambios y es preferible y más rápido que un traductor haga esa traducción base, si se quiere, y después alguien más la ajuste, o directamente que la misma persona se ocupe de la traducción y del ajuste. Y hasta aquí todas estas mini entrevistas de diferentes personas que colaboraron con el episodio. Muchas gracias a Estefanía, Luciana, Magdalena y Gaby. Y bueno, sin duda una gran variedad de situaciones y mucho para pensar sobre el tema y sobre el futuro de nuestra profesión. Nada mejor que esto para cerrar la temporada del podcast y de la sección, por supuesto. Hasta aquí llegamos con el laboratorio audiovisual de hoy. Pueden seguirme y ponerse en contacto conmigo por Instagram o por Twitter con el usuario Tradumic. Hasta la próxima. Bueno, pues muchísimas gracias, Damián, como siempre, por la sección. De nada, me alegro de que te haya gustado, Blanca. Va, ¿te gustó, no? Me ha encantado. Es que okay. todo lo que dices tú, Damián, me encanta. Es mutuo. Y vamos a terminar todavía nos falta un ratito, pero vamos a seguir con la entrevista con Ana Tamayo, hablando de la otra gran modalidad a la que ha dedicado gran parte de su carrera de investigadora, ¿no? Que es el subtitulado para sordos, como nos ha contado al comienzo. Y como os he dicho, esta tesis ganó un premio de la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación, que en su día, no sé si llamando igual el premio, fue la tesis del bienio, ¿no? Lo cual quiere decir pues, que durante 2 años se consideró que la tesis de Ana Tamayo fue la mejor tesis que hubo. Al menos de las que optaron a ese premio, ¿no? Es un índice de calidad pues muy importante. Y un indicio, perdón. Entonces, lo que queremos es que nos hables un poco de qué fue tu tesis doctoral
y como ya tiene unos años, ¿no? Creo que la leíste en el 2015, nos has dicho. Ahora, ¿no? 9 años después, ¿cómo la ves? ¿Qué cosas cambiarías? Si ahora te tocara a ti hacer de directora de un trabajo similar, ¿cómo orientarías a un estudiante para que, bueno, pues para que llevara a cabo una investigación de este tipo? Y lo que te apetezca contarnos en general sobre esa tesis doctoral. Vale, buenísima pregunta, Blanca. Pues sí, mi tesis es de hace casi 10 años. Cuando lo pienso digo, madre mía, qué mayor estoy. Pero sí, de hace casi 10 años y han cambiado mucho las cosas. Bueno, como he dicho antes, me dirigieron la tesis Fede Chaume y Beatriz Cerezo y para mí fue una experiencia maravillosa, por ellos dos como personas y también por el tema que terminamos eligiendo y demás. Fue maravilloso. Pero es verdad que hay cosas que haría de una manera diferente. Por un lado, bueno, mi tesis, yo hice 2 cosas diferentes. Por un lado, hice un estudio descriptivo de la subtitulación para niños sordos en la televisión digital terrestre, en la TDT en España. Entonces analicé 3 cadenas, que en su día eran Boeing, Clan y Disney Channel. Y lo que hice fue grabar un montón de subtítulos e hice un poco... o llegué a conclusiones, analicé cuánto subtitulado se hacía, en qué género se hacía más subtitulado, cómo se hacía ese subtitulado, qué velocidad tenía, si se subtitulaban los sonidos o no, basándome o comparando lo que se hacía con la norma UNE. Y ya os adelanto que no se cumplía la norma UNE al 100%. Dinos un poco qué es la norma UNE, por si alguien pilla este episodio y está descolocado. Vale, la norma UNE es una norma en España que lo que pretende es homogeneizar y garantizar un mínimo de calidad en la práctica, en este caso de la subtitulación para personas sordas. Hay normas UNE de 1 millón de cosas. En lo que a nosotras nos respecta, pues hay una norma UNE de subtitulado para personas sordas y una norma UNE de audiodescripción. Y lo que te dice, hay de otras, hay de lectura fácil o lenguaje fácil, hay de un montón de cosas también. Y lo que te dice es cómo habría que hacer las cosas o cómo habría que hacer la subtitulación en este caso, para que todas las cadenas de televisión la hagan de la misma manera, para homogeneizar la práctica, para que y estos criterios que ponen pues están avalados por investigación y por usuarios finales, ¿no? Entonces, bueno, tomando esa norma UNE, que en su día era la de 2012, pues yo comparaba cómo se hacían los subtítulos con la norma. Es una norma, no es una ley, no pasa nada, entre comillas, si no se cumple, pero sí que intenta que todo el mundo o que todas las cadenas o que todos los subtítulos aparezcan de una manera parecida. Y después hice, por otro lado, entonces, bueno, analicé y dije y miramos qué cosas se hacían según la norma UNE, qué cosas no, cómo se estaba haciendo y demás. Y después, por otro lado, cuando terminé esa parte descriptiva, hice un estudio experimental. Revisando lo que se había hecho en estudios anteriores y demás, propuse una especie de subtitulación alternativa a la norma UNE, siguiendo esas pautas de previos autores y demás. Y conseguí que 75 niños entre 8 y 12 años sordos participaran en mi estudio. Y lo que les hice fue poner subtítulos tal cual aparecían por la tele o subtítulos con mi subtitulación alternativa y después les pasaba cuestionarios sobre comprensión y sobre disfrute. Y entonces ahí veía qué cosas de la subtitulación alternativa que yo proponía funcionaban mejor para entender o ciertas variables, como por ejemplo el léxico o la sintaxis o comprensión general. Y de ahí pues saqué unas conclusiones sobre qué funcionaba y qué no de la parte de la subtitulación alternativa, sobre si había cosas que funcionaban para niños de 8 años que no funcionaban para los de 12, si había cosas que funcionaban para sordos oralistas que no funcionaban para sordos signantes, etc. Y ahora miro hacia atrás, estoy orgullosa de la tesis que hice, es verdad, pero miro hacia atrás y hay cosas que yo cambiaría. Soy una persona diferente de lo que era hace 10 años y eso supongo que es bueno. A lo mejor dentro de 10 años escuchamos este podcast o yo lo escucho y digo, madre mía, vaya cosas decía hace 10 años, no lo sé. No, hombre, no, eso no va a pasar. Puede pasar, pero bueno, si pasa es que estamos evolucionando también, ¿no? Y es algo bonito. Yo no lo veo como algo malo. No me arrepiento de la tesis para nada, ¿eh? Me parece que fue una tesis útil y fue un viaje para mí estupendo, pero es verdad que
con cosas que he ido experimentando en estos últimos 10 años o leyendo o sobre las que he ido reflexionando, pues hay cosas que haría diferente. Sobre todo 2 cosas. Primero, cambiaría mi visión de que la subtitulación para sordos o la accesibilidad en general es una medida para que las personas sordas, digamos, accedan a los productos audiovisuales de la misma manera o de la manera más parecida posible a una persona que oye. Ese concepto me parece capacitista y creo que todavía se sigue haciendo, ¿no? Lo que se quiere es que los sordos accedan al producto audiovisual de la misma manera que los oyentes. Bueno, eso no va a pasar, porque los sordos navegan el mundo, existen en el mundo de una manera diferente. Y esa necesidad de equiparar su experiencia audiovisual, de vida, de lo que sea, a la nuestra, tomando la nuestra como la buena o la normal o la estándar, me parece que tiene tintes capacitistas y creo que cambiaría esa visión. Y por otro lado, cambiaría la manera en la que las personas sordas participaron en mi estudio. Porque tengo la sensación, cuando releo a veces parte de la tesis, ¿no? En la que como que usé a esas personas para obtener datos, y sí es así, ¿no? Pero quizá intentaría ir una vez más con lo que hemos hablado antes, ¿no? Por lo humano, más tener una conversación, más intentar hacer algo más cualitativo. Los datos cuantitativos son útiles y ayudan a avanzar en la disciplina y le dan rigor científico y creo que son muy útiles, ¿no? En mi caso hice estadística en mi tesis y es lo que también hace avanzar a la disciplina, ¿no? Ver si esta diferencia que yo observo es una diferencia estadísticamente significativa o no. Pero creo que eso hay que complementarlo con el valor humano, con algo más cualitativo, con sentarse ahí y decirles a ti qué te gustaría que apareciera, cómo te gustaría que fueran los subtítulos. No tanto yo proponer una subtitulación y probarla en ellos, sino que fuera un poco más de co-creación y no tanto de mi visión como investigadora. Es muy interesante esto que estás diciendo. Aparte, que yo creo que desde que leíste la tesis en Humanidades y Ciencias Sociales, toda la parte ética con participantes se ha trabajado bastante más, claro. Porque normalmente estaba muy... Bueno, ya se entiende que estoy hablando de manera general, pero que estaba bastante restringida a las ciencias puras, ¿no? Toda la cuestión de participación humana y cómo teníamos que regularla. Y yo creo que ahora todo esto se ha visto más claro, o sea que es muy interesante la reflexión. Creo que Guillermo quiere decir algo. Sí, bueno, me ha hecho mucha gracia toda esta reflexión sobre... ¿Cambiaría algunas cosas de la tesis? Yo no me atrevo a leer mi tesis ahora mismo, ¿eh? O sea... hay que ser muy valiente y evidentemente todos cambiaríamos algo. Y me parece muy sana también la idea de cuestionar los estándares y las normas, porque bueno, evidentemente se han hecho con buena fe, no dudo de ello, pero hay cosas que a lo mejor no se han puesto en prácticas, es como algo que no se cuestiona, ¿no? Entonces hay que ver si realmente funciona así o no. A lo mejor de hecho mi pregunta era más bien ¿qué opinas de la regla, o sea, de la norma UNE y si consideras que en algunos aspectos está incompleta o está anticuada y se podría actualizar? Si es algo que tiene que ver con la tesis, pues aprovecha y añádelo, danos un poco de información. Y vamos a explotarla luego porque Ana forma parte de comités que actualizan las normas. Entonces creo que la podemos empezar a explotar ya con este tema. Si quieres lanzarte. Vale. A ver, esto también es otro buen melón. Yo creo que la norma es necesaria, útil, enriquecedora. Tiene que haber una norma que asegure un mínimo de calidad y un mínimo de homogeneidad en la práctica. Pero una norma UNE no se puede erigir como un anillo para gobernarlos a todos, ¿no? Es complicado porque cuando entramos en cuestiones que tienen que ver sobre discapacidad, aunque hay muchas personas sordas que no se consideran personas con discapacidad o discapacitadas, eso es otro melón, pero bueno, si entramos en cuestiones de discapacidad o de accesibilidad,
sin que accesibilidad tenga por qué estar unido a discapacidad. Claro, ya entramos en cuestiones en las que no es lo mismo quedarse sordo yo mañana si me quedo completamente sorda que nacer sorda. Y así una norma para gobernarlos a todos pues no funciona, ¿no? Entonces yo creo que un mínimo de segmentación tiene que haber, y en eso estamos hablando también en esta reevaluación de la norma UNE, ¿no? Hay otras normas que sí consideran diferentes públicos, como por ejemplo el público infantil y juvenil, y la norma UNE que tenemos ahora, la de 2012, no contempla a las personas sordas, cuando bueno, pues ahí hay una heterogeneidad que es inmensa, ¿no? Entonces uno de los retos que se nos plantea ahora con esta nueva, digamos, revisión de la norma es la complejidad de hacer una norma que es útil y necesaria, pero que sea útil para la complejidad audiovisual en la que estamos viviendo, ya no solo por diferentes perfiles, sino por pues vídeos verticales, redes sociales, no sé, un millón de cuestiones, diferentes contextos audiovisuales, subtitulado como proceso de co-creación con personas sordas, subtitulado para plataformas o para también obras de teatro. Bueno, es que es una complejidad tal y cada vez va más que es difícil tener una única pauta para todo, ¿no? Es muy complicado. Y entonces yo por mi parte considero que quizá un poco de flexibilidad en algunos términos hace falta. Es verdad que es una norma, o sea, no es una ley. Por lo tanto, bueno, la norma está ahí como una guía de buenas prácticas y luego hay cuestiones en las que la norma esa se puede aplicar o no. Pues estoy pensando, por ejemplo, en teatro. Pues en teatro a veces no tienen, ahora mismo la norma UNE de 2012 dice que los diálogos van abajo centrados, pero los efectos sonoros van arriba a la derecha, por ejemplo, ¿no? Pues a veces en teatro no hay esa posibilidad de tener esa doble posición, ¿no? Entonces, bueno, hay cuestiones que no se pueden cumplir por lo que sea. Y entonces eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de, cuando valoremos si para teatro se están haciendo bien o con calidad estos subtítulos, pues bueno, valorar que a lo mejor no se está siguiendo la norma UNE, pero porque el contexto de este teatro en particular pues no lo permite, ¿no? Entonces, bueno, y luego está la problemática de lo que hemos hablado antes también, ¿no? Plataformas. Esto es una norma para regular contenidos dentro de España, pero digamos Netflix, por ejemplo, tiene sus propias guías de buenas prácticas, ya lo saben. Y son todo, muy ¿no? completas además, ¿eh? O y sea, son muy completas. De hecho, estaba mirando la última actualización a la guía en español de Netflix, que es pública, es de junio y actualizó algunos aspectos también de la subtitulación para sordos, o sea que se va actualizando constantemente a medida que ve problemáticas con las que se encuentran los propios traductores. Claro, y lo de la norma UNE pues es un proceso mucho más lento, súper enriquecedor, pero es verdad que es un proceso lento de reflexión en el que hay muchos agentes involucrados y la industria pues va a otro ritmo, está claro. Y obviamente Netflix, pero cualquier otra plataforma tiene sus propias reglas del juego y sus propias guías de buenas prácticas y demás. Y no necesariamente tenemos por qué ver eso como algo malo, sino que las personas sordas pues ahora están también expuestas a diferentes maneras de subtitular tipo Netflix o subtitular tipo televisión española cuando veo los telediarios o subtitular tipo HBO. Bueno, pues eso también les da a ellos diferentes maneras de consumir y les hace más competentes en la comprensión y el disfrute de textos audiovisuales subtitulados. Entonces, bueno, es un proceso muy útil, muy necesario. Obviamente hay que renovar las normas UNE porque el panorama audiovisual de 2012 no tiene nada que ver con el panorama audiovisual de 2024 y es necesario actualizarlas, pero es un proceso lento y muy enriquecedor en el que hay diferentes agentes involucrados, pues investigadores, asociaciones de personas sordas, industria, compañías que se dedican a hacer subtitulado para personas sordas, bueno, muchos agentes y cada uno da su opinión y cada uno tiene sus criterios. Entonces, está muy bien porque enriqueces mucho con la aportación de diferentes puntos de vista, pero es verdad que es un proceso lento y que lleva tiempo hacer las cosas de esta manera. Pues muchísimas gracias. No sé si sobre tema subtitulado para sordos aprovecho para decir
que tu tesis, que está en acceso abierto, también la pondremos enlazada al episodio, por si alguien tiene curiosidad en releerla, igual que haces tú, Ana, que como dice Guillermo, es muy sano o muy peligroso releer una tesis. No la releo mucho, Guillermo, tampoco, no te creas. A ver, Damián. Te creo. Creo que Damián quiere decir algo. Sí, yo quería pedirle a Ana si nos puede dar ejemplos en cuanto a que conozcas vos de pedidos de parte de las diferentes comunidades de cómo hacer una cosa u otra, ¿no? Esta visión de decir, no, a mí me serviría más que el subtítulo fuera así o asá, o la interpretación fuera... vos, no sé si dentro de tu trabajo, de lo que fue en la tesis o en tu actividad laboral hoy en día, ¿no? Pero más ejemplos de esto, ¿no? En subtitulado, entiendo, no en lo que quieras, no en lo que quieras. Vale. Me gustaría conocer eso, qué contacto tenés vos de la opinión de las diferentes comunidades en sí. Vale, pues aquí también, como venía diciendo, pues es muy heterogénea la comunidad de personas sordas, ¿no? Entonces, yo sí tengo la sensación, esto ocurría hace muchos años, pero yo creo que sigue ocurriendo y es la misma sensación que sigo teniendo. Tened en cuenta que la primera subtitulación para sordos en España fue en los años 90, que a algunos les parecerá como el Pleistoceno, pero en realidad es antes de ayer. Y entonces las personas sordas han estado mucho tiempo censuradas o se les ha censurado el acceso a la información audiovisual. Entonces, las personas sordas, o por lo menos con las que yo suelo relacionarme, tienen tendencia a quererlo todo. Ponme toda la música que aparece, ponme todos los efectos sonoros que aparece, no importa si va muy lento, ya lo paro yo para leer. No quieren tener la sensación de que se les censura nada de información, porque se les ha venido censurando durante muchos años. Esa es mi impresión general, pero yo creo también, o mi impresión general y a lo mejor de generaciones de personas sordas igual con más años que yo, ¿no? Las personas sordas, digamos, más jóvenes que yo creo que están más acostumbrados a crecer ya en el mundo subtitulado y yo creo que entienden mejor que no se puede subtitular todo, que solo está la información relevante, etcétera. Entonces yo creo que en esa heterogeneidad está también muy dividido por generaciones un poco, ¿no? Y esa es la sensación que tengo yo en cuanto a subtitulación para sordo. Y hay diferencias en cuanto a esto que mencionabas hace un rato de en qué momento, si la persona nació sorda o quedó sorda, ahí hay diferencias también en lo que piden o quisieran que exista o... En cuanto, no. Y después en cuanto al trabajo, en cuanto al trabajo, cuanto al pedido de ser parte de los procesos, eso te lo encontrás mucho también. Yo eso no me lo encuentro tanto, pero porque yo creo que no es una realidad de momento, pero cuando son parte, pues las cosas salen de otra manera, ni mejor ni peor, salen de otra manera, ¿no? De un proceso de co-creación sale diferente. Entonces, como digamos que eso no es una realidad en la manera en la que se trabaja, o al menos en la manera en la que se trabaja en España o con productos mainstream o demás, yo creo que todavía ni se les pasa por la cabeza hacer esa petición. Y en cuanto a, dependiendo de cuándo se hayan quedado sordas, yo creo que en general lo que demandan es que haya subtítulos y que haya traducción e interpretación en lengua de signos. Pero claro, es que esto es una demanda que debería haberse cumplido ya, ¿no? Claro, es que su reivindicación sea, por favor, ponme subtítulos, o por favor, ponme empecemos por acá y después hablamos de cómo hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, sobre todo en redes, porque en Netflix está todo subtitulado, pero cuando alguien sube un vídeo a redes, cada vez más, porque ya está visto que la gente se queda más enganchada a la story de Instagram si está subtitulada que no, porque las redes sociales ya van por defecto en silencio. Pero es verdad que todavía se ven muchos vídeos que la gente sube a redes sociales y que no están subtitulados, ¿no? Pues lo mismo que con el texto alternativo para personas ciegas, ¿no? Pues hay que empezar por que haya. Y luego cuando haya ya veremos cómo se hace. Pero bueno,
Yo creo que va por ahí. O sea que el pedido más fuerte actualmente pasa por ese lado, ¿no? Que sea omnipresente, digámoslo así. Yo diría que sí, que sea como que el estándar sea subtitularlo todo. Y que el estándar sea, claro, yo digo subtitularlo todo porque lo de que esté todo con traducción e interpretación en lengua de signos para mí resulta tan lejano, ¿no? Todavía que eso no sé si se atreven ni a pedirlo. Yo creo que sí, ¿eh? Sí lo piden, pero vamos, sabiendo que eso no se cumple, pero que subtitulado no es tan difícil. Si ahora mismo un vídeo de una red social cualquiera puede subtitular su propio contenido. Luego ya veremos, esto obviamente no es profesional, pero por lo menos ellos reivindican que haya. Pues bueno, me parece una afirmación contundente y muy necesaria para terminar el episodio. No sé si, Ana, tienes ganas de hablar de algún otro tema que nos hayamos dejado en el tintero que te apeteciera compartir con nosotros. Si no, ya sabes que te vamos a volver a llamar cuando termines ese libro, así que te lo puedes ir apuntando todo. No, nada, pues daros las gracias por haberme invitado y la enhorabuena por el programa y el podcast que hacéis y que sigáis adelante con este proyecto que es maravilloso. Pues muchísimas gracias por venir hoy. Hasta pronto. Muchas gracias, Ana. Un placer tenerte acá. Hasta la próxima. Chao. Bueno, muy bien. Y hasta acá la entrevista con Ana. Guille, ¿qué nos contás de la charla que tuvimos? Pues la verdad es que a mí me ha parecido súper interesante, entre otras cosas, porque soy analfabeto en este tema, o sea, realmente no tengo gran idea. Me ha gustado mucho algunos conceptos que ha comentado. Bueno, evidentemente la distinción está teórica entre traducción e interpretación, que en la práctica, si la interpretación está mejor pagada, pues a lo mejor nos interesa llamarlo interpretación a todo, ¿eh? Fuera bromas. Y bueno, me ha gustado mucho el concepto de la corporeidad, ¿no? De cómo no podía separar a la persona del mensaje, y eso es algo que ni se me había ocurrido pensar, vamos. Y luego, ya un poco más allá de la entrevista, quería añadir aquí dos cuñas publicitarias. La primera es un proyecto muy interesante que he visto así en mi círculo cercano, un traductor con el que colaboro a menudo que se llama Jaume Pérez Masó. Él también tiene un proyecto en YouTube que aún es muy incipiente, pero está empezando a hacer vídeos de canciones donde él las hace lengua de signos catalana y subtítulos para sordos, y lo combina todo en un mismo vídeo donde él hace la voz, los coros y todo, y es súper chulo. Espero que haga más vídeos sobre el tema, así que como va justo con el tema de la entrevista, quería mencionarlo. Jaume Pérez Masó en YouTube. Y luego, bueno, el final del episodio, como no, ha dicho Ana que todos los vídeos en las redes sociales deberían ir subtitulados, y para eso está mi curso. Es que va al pelo. Va al pelo. El curso que acabo de sacar en Doméstica, subtitulación de vídeos para redes sociales. Si vais a mi perfil en Instagram, lo encontraréis. Y bueno, todo tiene que ver. Como veis, por supuesto, está todo relacionado. Claro, no estoy aquí metiendo nada que no venga a cuento, pero que muchas gracias a Ana, muy interesante la entrevista. Pues sí. Blanca. Estoy muy contenta porque creo que ha sido una entrevista con muchos temas de actualidad, ¿no? O sea, nos hemos ido refrescando con temas tipo cómo está ahora el aspecto legal, al menos en España. Nos ha estado hablando de que el Consorcio para la Normalización de la Lengua de Signos Española nos va a hablar de indicadores de calidad pronto sobre cómo hay que integrar la traducción e interpretación de lenguas de signos en los medios audiovisuales. Bueno, creo que han salido varios temas. Hemos ido mencionando artículos que vamos a poner en la caja de información del episodio que pueden interesar también a la gente y que son recientes, de investigación sobre estos temas para que todo el mundo esté actualizado. No sé, a mí me ha gustado mucho tener a Ana con nosotros.
Yo creo que nuestro podcast tiene cada vez un nivel más alto, o sea, es impresionante, no, porque no solo, pero es... Claro, empezamos por Patrick, que es el que menos nivel tiene. Claro, no, pero hablo en cuanto a lo que es no solo la diversidad de temas, sino la profundidad con la que se pueden tratar esos temas diversos, ¿no? Porque muchas veces si bueno, vamos a hablar un poquito de esto, por ahí, no sé, en un congreso, sí, hay una ponencia sobre este tema muy interesante, pero después el resto son sobre subtitulado y doblaje, como es un tradicional, y acá, digamos, creo que ya me pone muy feliz que haya muchos episodios en donde uno dice, bueno, si a mí me interesa investigar sobre esto, estudiar, aprender o lo que fuera, puedo escuchar este episodio con Ana y aprender un montón y escucharla hablar más de 1 hora sobre este tema y saber, sobre todo, que hay mucho por hacer también y por dónde hacerlo. Creo que esa es una de las cosas más interesantes para quienes nos escuchan de diferentes programas de maestría o incluso doctorado, que a veces no tienen idea. Estos episodios es maravilloso para sacar ideas de qué hacer y qué estudiar. Así que va el mensajito también para mis alumnos de la maestría de la UBA, que muchos están interesados en todo lo que tiene que ver con accesibilidad, así que este episodio les va a venir muy bien y lo voy a obligar a que lo escuchen como otros episodios. Y eso, como siempre, obligatorio. Como siempre también está bueno tener a alguien que nos escucha en el podcast, pero no sé, yo creo que se los conté en algún momento, pero cuando yo la conocí a Ana en persona en el Languages in the Media anterior, ella me reclamaba que no hubiera más episodios, porque dice, yo escucho mucho podcast y con un episodio de ustedes me lo escucho enseguida y después estoy 3 semanas, 4 semanas que no tengo nada que escuchar de ustedes y me puedo escuchar otras cosas. Sí. Así que... tenemos muy que cancelar el resto de nuestra vida, dedicarnos al podcast exclusivamente para satisfacer a nuestros oyentes. Escuchadme, si nos da rédito económico, porque no hacemos un episodio por semana, ni problema. Oye, venga, todo el mundo deja su trabajo. Por semana, por día, diario. Hacemos un vivo directamente en YouTube y otra cosa. Bueno, hasta acá llegamos con el episodio de hoy. Pueden encontrar toda la información del podcast en nuestro sitio web www.ensincroniapodcast.com y también en YouTube, y pueden suscribirse a la gacetilla del programa para no perderse ninguna novedad de los episodios. Encontrarán el enlace para la suscripción en nuestros perfiles de Instagram. Hasta la próxima.